Bueno, sé que íbamos a hacer un canutazo en el pool, pero como había voluntad de preguntas diversas sobre la actualidad, pues hemos preferido hacerlo aquí en la sala de prensa, así que directamente hagan las preguntas que crean conveniente, porque creo que en la tribuna hoy ya hemos defendido esa posición clara respecto a la comisión de investigación. Solo darles un dato, estamos negociando un documento ya conjunto para que en las próximas horas se registre esa comisión de investigación del caso Bárcenas, de la financiación presuntamente ilegal del Partido Popular. Como el Gobierno parece que no se quiere sumar finalmente y quiere incumplir ese punto del acuerdo, pues como ya lo sabíamos también que sabíamos contar escaños, parece que hay 188 escaños dispuestos a negociar y a poner en marcha esa comisión, así que se pondrá en marcha, como le he dicho al señor Rajoy. Por tanto, en las próximas horas, en el día de hoy, espero, podamos ya registrar esa propuesta y luego ya, pues como habrá mayoría, aparentemente ya con los partidos que apoyen esa propuesta, pues seguramente si acabamos de concretar ese documento podremos ya trabajar con una expectativa de calendario, de puesta en marcha y otras cuestiones. Por tanto, Ciudadanos cumple, aunque el PP en este punto no quiera cumplir. Ciudadanos ha puesto en marcha la nueva ley electoral, que esta tarde defenderemos la puesta en marcha en esa subcomisión que se ha creado en la Comisión Constitucional. Ciudadanos ha presentado también la ley contra la corrupción, en la que se incluye la supresión de los indultos. Ciudadanos ha propuesto también ese documento al Partido Popular y lo vamos a trasladar también esta misma semana al partido de Podemos y espero que al Partido Socialista también, de los aforamientos y de limitación de mandatos. En definitiva, la regeneración democrática no tiene obstáculos en un Gobierno, en este caso sin mayoría absoluta, y en un Parlamento nuevo. Los españoles apostaron por la regeneración, también votando cambios y votando a partidos nuevos en la Cámara, y eso implica que la puesta en marcha de estas cuestiones pues no tienen freno ni tienen obstáculos, aunque a algunos, como hemos visto, les gustaría frenarlas, ¿no? Por tanto, en ese sentido, satisfechos de poner en marcha esto también con otras mayorías en la Cámara y en aquello que cumple el Gobierno, como he dicho hoy al propio señor Rajoy, pues también. Ayer mismo anunciaba, antes de ayer, el Ministerio, se confirmaba esa bajada del IVA cultural del 10%, o esta misma semana se confirmaba que ya no se iban a poner más trabas a la ley de autónomos y que, por cierto, espero que vea la luz en la próxima primavera. Así que, en algunos aspectos estamos avanzando con el Gobierno, pero allí donde el Gobierno se atasca, allí donde el Gobierno no quiere cumplir, que es en la lucha contra la corrupción, pues nosotros buscamos apoyos en mayorías alternativas que existen y que estoy convencido que incluso representan también no solo a los votantes de Ciudadanos, sino a muchos más españoles que están de acuerdo con esas medidas de regeneración. Y nada más, si tiene alguna pregunta, alguna cuestión. Sí, bueno. Raúl. Buenos días. Quería saber si este registro de esta comisión se va a hacer solo con el PSOE. Hay negociaciones para hacerla también con Podemos, las tres fuerzas. Si supone que es un nuevo registro y no se suman a la que ya tiene el PSOE, por un lado. Y por otro lado, me gustaría saber un poco cómo valora o qué piensa de lo que ha anunciado su portavoz en Murcia, de que dan un nuevo ultimátum al presidente hasta el 27 de marzo o se sumarán a una moción de censura. Gracias. En cuanto a lo primero, se está negociando un documento conjunto con el Partido Socialista y con Podemos. Y es un documento nuevo, un documento conjunto que viene a transaccionar en definitiva lo que ya había también anunciado el PSOE, en definitiva una comisión de investigación por la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Y en eso es en lo que se está trabajando ya los equipos ese documento y espero que en las próximas horas podamos incluso registrarlo hoy mismo para poner cuanto antes en marcha. Esto, como ustedes saben, luego tendrá que ir a pleno, tendrá que votarse y debatirse en un pleno, pero si nos aseguramos que los tres grupos principales de la oposición estamos de acuerdo ya en la puesta en marcha y en el objeto, pues nos aseguramos también la puesta en marcha inmediata de esa comisión. Respecto a lo de Murcia, apoyo absoluto a lo que ha manifestado después de esa reunión a Miguel Sánchez. Ciudadanos ha hecho yo creo que un gesto de responsabilidad, apoyó la investidura para que hubiera estabilidad en Murcia. Hemos apoyado presupuestos también cuando han incorporado partidas presupuestarias de nuestro programa electoral. Hemos cambiado la ley electoral en Murcia, hemos avanzado en algunos puntos económicos y sociales, pero vuelve a pasar en Murcia lo que está pasando con esta comisión de investigación. Cuando topamos con la corrupción, con las condiciones de anticorrupción, ahí es donde el PP no cumple su palabra, ¿no? Y en este caso el presidente directamente es el que no cumple y el que ha mentido a los murcianos, como hemos visto. Así que ese ultimátum pues yo lo suscribo. Es decir, no va a seguir el presidente imputado con los escaños de Ciudadanos. Por tanto, o hay nuevo presidente en Murcia sin corrupción, sin imputaciones, y por tanto tenemos nuevo presidente de investidura, es decir, el PP sustituye a Pedro Antonio Sánchez y pone un candidato que no tenga un caso de corrupción a sus espaldas, o
entonces le pedimos al Gobierno que convoque elecciones y si el Gobierno las convoca, las convocaremos desde la oposición con una moción de censura finalista para convocar esa moción de censura. Es decir, si Pedro Antonio Sánchez convoca elecciones, está bien, pero si no lo hace, la mayoría parlamentaria puede convocar también elecciones con una moción de censura. Así que ese es el objeto de la moción y eso es lo que hemos hablado hoy con el Partido Socialista. Sí, perdone que insista en la negociación que está usted llevando a cabo con PSOE y con Podemos. Primero, saber si el PSOE retirará la comisión de investigación que ya tenían registrada. Segundo, si nos confirma la disposición total de Podemos de pactar esto y qué extremos están negociando. No sé si nos lo puede ya adelantar o... Bueno, estamos, pues lo que se hace con un documento de esta naturaleza, definir el objeto de la comisión y las firmas de los partidos. Lo que le puedo confirmar es que tanto Podemos como el PSOE y Ciudadanos estamos de acuerdo en ponerla en marcha y la parte, digamos, técnica pues es lo que se está resolviendo. Es decir, y cómo queda el documento anterior del PSOE, pues bueno, tampoco lo he comentado, pero en todo caso lo importante es que 3 partidos de la oposición con 188 escaños a sus espaldas van a poner en marcha esa comisión. Y el Partido Popular había tenido la oportunidad, yo creo una oportunidad, se lo he dicho al señor Rajoy, fantástica, de sumarse, como hizo, por cierto, el PSOE en la Comisión de Investigación de los casos de los cursos de formación, que acabó apoyándola, ¿no? O como han hecho otros partidos cuando han visto en Madrid, en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular. Pero en este caso el PP prefiere mantenerse al margen y no cumplir ese punto. Pero bueno, como les dijimos en su día y le repetimos hoy, o con el PP o sin el PP, pero hay mayoría para que se ponga en marcha esa comisión. ¿Qué tal? Usted habla de que convoquen elecciones, lo que pasa que podría ser que Pedro Antonio Sánchez se volviera a presentar. Eso es una duda, entonces ustedes no sé qué opinarían sobre eso. Y si no, habla usted de una moción de censura, pero también para convocar elecciones. Las mociones de censura no tienen que ser necesariamente para terminar elecciones, puede ser para que la presida, Entonces, esa moción de censura sería para que sea presidente alguien del PSOE o... No, esa moción de censura es para convocar elecciones, pero es el último plan. El plan A es que sustituyan al presidente, el plan B es que el propio presidente, viendo que no tiene mayoría y que hay inestabilidad, convoque elecciones, que es lo más rápido, pero si antes del día 27, o sea, los próximos 20 días, el Partido Popular no convoca elecciones ni cambia su candidato, la mayoría alternativa se activaría para poner a una persona que convoque elecciones. Es decir, el único fin de la moción sería convocar elecciones. Así que, es decir, por las buenas, vamos a decirlo así, es decir, que lo haga el propio presidente o una moción de censura alternativa podría convocar elecciones. Es decir, no hay un tripartito, ni hay un gobierno para año y medio, ni hay una solución mágica, sino lo que hay es darle la voz a los murcianos y que elijan quién quiere que presida el Gobierno, quién quiere que sea la mayoría y que evalúen también si creen que es bueno que haya un presidente imputado. Y a la segunda pregunta, pues no voy a hacer más, digamos, preguntas a cosas que todavía no han pasado y mucho menos hablar de una campaña electoral que todavía no está ni siquiera en marcha. Si el PP esta tarde, mañana, pasado, pone un candidato alternativo, ni hay campaña, ni hay elecciones, ni hay inestabilidad. Es decir, se mantendría el pacto de investidura y se haría una investidura de un nuevo presidente del PP. Pero si eso no pasa, lo que le hemos dicho hoy al PP y también el PSOE está de acuerdo es o la convoca el presidente las elecciones si no quieren cambiar al candidato o las convoca la oposición. Pero lo que no va a pasar, que es lo que ha quedado muy claro hoy, es que haya un gobierno con un presidente imputado sine die y con el apoyo de la oposición, en este caso de Ciudadanos. Buenas tardes. Hace no demasiado tiempo, semanas quizá, ustedes mantenían una cena, según ustedes dijeron, muy cordial en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno y su equipo. Hoy usted, en un gesto bastante claro, le ha dicho que, algo así como, usted me corregirá, pero que tiene mucha cara, aunque es verdad que usted siempre dice que usted ya ha cumplido, que ustedes ya cumplieron con el voto del sí, pero sí, con ese gesto y con lo bronco del debate y con lo que está usted diciendo ahora, considera que, aunque sea simbólicamente, ese pacto de investidura está roto. Usted ha hablado también de varias condiciones, pero evidentemente había unas que eran las fundamentales, las seis primeras. Y luego, por otro lado, dentro del contenido de la comisión de investigación, si cree posible que uno de los comparecientes vaya a ser el propio Mariano Rajoy. Gracias. En cuanto a lo primero, me refería en ese lenguaje no verbal, por decirlo así, al que usted se refiere. Yo hacía mención a la respuesta. El señor Rajoy nos ha hablado de investigar la estiba y el empleo en la comisión de investigación del caso Bárcenas. Ha dicho que va a investigar a todos los partidos menos al suyo, ¿no? Es decir, oiga, cuando se pone en marcha la comisión Pujol no llamamos a los tesoreros del PP, llamamos a los tesoreros de Convergencia. Cuando se pone en marcha la comisión de los ERE o de los cursos de formación, pues se llama al señor Griñán y al señor Chávez, no se llama a los señores de Esquerra Republicana, del Partido Popular o de Ciudadanos. Es decir, me parece que uno tiene que asumir que cuando tiene a sus 4 tesoreros imputados, cuando su partido está imputado
cuando en los tribunales está en tela de juicio la financiación del partido de gobierno y, sobre todo, cuando uno ha firmado eso y se ha comprometido expresamente y ha dicho que va a cumplir, pues lo lógico es que se sumen. ¿Cuál es el problema que tiene el PP en este caso? Pues que no pueden vetarlo, es decir, que hay una mayoría alternativa, ¿no? Y también lo sabíamos cuando apoyamos la investidura. Yo dije en la tribuna, acuérdense, y algunos lo criticaron, que no nos fiábamos y que por eso sabíamos que había una mayoría alternativa para algunas cuestiones. Pues este es el mecanismo. Ojalá el Partido Popular, en vez de tener que hacer todo esto, hubiera dicho sí, la ponemos en marcha, ¿cómo lo hacemos? Y estampa mi firma, ¿no? Pero si no lo hace, lo que tienen que entender es que no tienen mayoría absoluta, ¿no? Y a mí me parece que es todo más fácil cuando hay predisposición. Y pongo el ejemplo positivo. Lo he dicho lo del IVA cultural, los autónomos, el pacto educativo o la ley electoral que se pone en marcha esta tarde. Bueno, yo lo he dicho en la propia pregunta, hay cosas que es verdad que están cumpliendo, pero cuando topamos con la corrupción, cuando hablamos del caso Bárcenas, cuando hablamos de los temas que más afectan a la transparencia y a la corrupción del Partido Popular, firman una cosa y luego no la cumplen, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la suerte que el Parlamento no depende solo de los escaños del Partido Popular. Yo recuerdo que la legislatura pasada hubo 105 comparecencias vetadas por el Grupo Popular pedidas por la oposición. Bueno, pues eso ya no lo pueden hacer, ¿no? Y a veces parece que se comportan como si esto fuera la prolongación de la mayoría absoluta que ya no tienen, ¿no? Entonces yo creo que la actitud en este caso no es la que nosotros querríamos, pero lo bueno es que haciendo parlamentarismo, llegando a acuerdos, que es lo que sabemos hacer en Ciudadanos, pues se puede poner en marcha incluso con la oposición del Partido Popular. De moción de censura por parte de los tres partidos, pero ¿de quién sería el candidato? Porque sería únicamente para convocar elecciones, lo tienen cerrado. Pues no lo hemos hablado todavía. De hecho, el candidato solo tendrá un objeto, que es un decreto para convocar elecciones, con lo cual es lo de menos. Lo importante es que el Partido Popular cambie a su candidato, plan A. Si el PP no lo cambia, plan B, que el propio Pedro Antonio Sánchez convoque en un decreto elecciones para que los murcianos decidan y no decida él solo si tiene que seguir o no sin apoyo parlamentario. Y el plan C, el último, antes del día 27, si no hicieran nada de esto el PP, pues entonces la moción de censura instrumental serviría para convocar un decreto y ir a elecciones, ¿no? Se nos ocurre que es la mejor manera de devolverle a los murcianos aquello que no ha cumplido el presidente en el acuerdo de investidura, ¿no? Pero en todo caso, insisto, si esta tarde el PP dice nosotros proponemos un candidato alternativo que es este señor o esta señora, mantenemos el pacto de investidura y aquí no ha pasado nada, porque realmente estarían cumpliendo el acuerdo de investidura, ¿no? Sí, sobre la moción instrumental. La reunión que hoy han tenido ha sido con el Partido Socialista. ¿Con Podemos han hablado? ¿Están de acuerdo en que esa moción de censura tenga ese carácter finalista? Lo digo porque el señor Echenique el lunes hablaba de una hoja de ruta y unas condiciones para conformar un gobierno de progreso. No sé si han hablado con ellos. No, hemos hablado con la segunda lista más votada, ya lo dijimos. En la primera fue el PP, ese fue nuestro criterio, nos sentamos con ellos, llegamos a un acuerdo de investidura y como el PP no ha cumplido ese punto que afecta directamente a la honorabilidad del presidente, pues nos hemos ido a hablar con la segunda lista más votada. Pero en todo caso, estoy convencido de que el PP, Podemos, vaya, es una opinión esto, ¿no? Pero estoy convencido que Podemos, antes que tener de presidente a un imputado del Partido Popular, preferirá dar la voz a los murcianos. De hecho, el señor Alberto Garzón este fin de semana decía y pedía elecciones en Murcia. Así que supongo que como Alberto Garzón es de Unidos Podemos y no creo que Podemos se dedique a apuntalar al presidente de la región de Murcia imputado por 4 delitos de corrupción, me imagino, vaya, doy por hecho que antes que mantener la situación actual Podemos también apoyaría una moción de censura de esa naturaleza, ¿no? Pero bueno, esto no lo hemos hablado, esto es una opinión de las palabras de Alberto Garzón, que pedía este fin de semana elecciones en Murcia, y la lógica que ya ha dicho en alguna ocasión sus líderes, que no apoyarían a un presidente imputado y mucho menos del PP. Así que supongo, por deducción, que no creo que ese sea el problema. En todo caso, recuerdo que tienen la primera oportunidad de activar una investidura alternativa a Pedro Antonio Sánchez, un candidato del PP. La segunda es que ellos convoquen y la tercera, que esa moción de censura, si no lo hacen antes del 27, se registre y se convoquen elecciones. No sé qué es lo que ha cambiado, porque el PSOE incluso había puesto encima de la mesa el nombre de la presidenta del Parlamento murciano para presidir ese gobierno. Si es Ciudadanos el que le ha dicho al PSOE que es convocar nuevas elecciones y en ningún caso un gobierno del PSOE en Murcia. ¿Ha sido Ciudadanos el que ha puesto esa condición? No conozco directamente toda la conversación porque acabo de ver como ustedes a mi compañero literalmente en la rueda de prensa, pero lo que entiendo es que nosotros hemos dejado claro cuál es el perímetro de actuación. Es o un candidato alternativo del Partido Popular o elecciones y que escoja a los murcianos.
Por tanto, en esta segunda parte de legislatura, por decirlo así, lo que no hemos planteado ni querido es formar un gobierno sin que tenga una hoja de ruta común, sin que tenga un espacio común, y además nos parece que lo mejor, para no equivocarnos en esto, es que en todo caso los murcianos sean los que tomen la palabra. Es decir, así seguro que todo el mundo tiene la oportunidad de decir qué le parece que el PP mantenga un presidente imputado o decir qué le parece lo que tenemos que hacer los demás grupos ante esta situación. Así que hemos ido, yo creo, que al sentido común, que es o se mantiene el pacto de investidura o los murcianos pueden elegir a un presidente o decidir con su voto lo que les ha parecido la gestión de esta situación por parte del Gobierno y de la oposición. Buenos días. Yo quería preguntarle sobre que valorara las últimas informaciones que dicen que la UCO está investigando uno de los planes estrellas de Esperanza Aguirre cuando estaba al frente de la Comunidad de Madrid, que era el plan de hospitales dentro de la trama púnica. Bueno, he leído el teletipo, le confieso, hace un momento sobre este asunto. La verdad es que uno ya no se extraña de ver investigaciones de corrupción en la Comunidad de Madrid. De hecho, hay una comisión de investigación abierta por Ciudadanos y han dimitido ya algunos cargos en ese ámbito. Han dimitido también algunos, por cierto, algunos imputados en la Comunidad de Madrid sí que han dimitido cuando han sido imputados, desde exconsejeros hasta diputados. Y, por tanto, no tengo mucha más información que lo que acabo de leer en ese teletipo. En todo caso, creo que a nadie le extraña a día de hoy que se pueda hablar de posible financiación ilegal o corrupción en la gestión de la Comunidad de Madrid. Lamentablemente, durante muchos años, el Partido Popular, con mayoría absoluta, hizo lo que le dio la gana y algunos incluso, pues desde la cárcel como el señor Granados, ha tenido que comparecer en esa comisión de investigación de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, lamentablemente las noticias de corrupción ya han dejado de sorprendernos, que no dejan de ser graves, y por tanto esta última información pues cuadra bastante con la petición que hizo Ciudadanos en la Asamblea, que se investigara toda la posible corrupción de la Comunidad de Madrid durante casi 20 años de mayorías del Partido Popular. ¿Ha hablado en algún momento con el señor Mariano Rajoy en los últimos días precisamente sobre la crisis abierta en Murcia entre los dos partidos? ¿O tiene pensado hacerlo en los próximos días? La verdad es que no he hablado y además es un asunto de partido y que afecta a una de las regiones y, en todo caso, el señor Miguel Sánchez, que es el portavoz de allí, es quien está gestionando esto tanto con el PP en la reunión que tuvo como hoy con el PSOE, y es verdad que José Manuel Villegas, el secretario general, sí que ha tenido conversaciones con el coordinador, yo no me quiero equivocar de cargo, con el señor Maillo en alguna ocasión para este asunto. Básicamente para plantearles si piensan buscar un candidato alternativo, porque si no tendremos que ir a elecciones o moción de censura, ¿no? Eso es lo que se ha hablado a nivel de partido, por decirlo. Yo no he tenido ninguna conversación con el señor Rajoy en estos asuntos, digamos, regionales o autonómicos. En mi partido los solemos llevar con la secretaria general o con la secretaria de organización. Pues muy bien, muchas gracias y buenos días.